pasaje bastante difícil, no difícil, es un pasaje bastante confrontativo. La semana pasada vimos la confrontación de Natán para David respecto del pecado, arrepentimiento, pero hoy vamos a ver las consecuencias del pecado. Aunque pecado es perdonado, hay consecuencias que ese pecado trae. Voy a poner un ejemplo: alcoholismo. Al arrepentirte, pero quizás hay consecuencias de tu alcoholismo. Entonces yo quiero animarte en ese sentido de pensar que siempre hay. Si por ejemplo a lo mejor robaste algo y después eres encontrado culpable de ese robo, te arrepientes, Dios perdona tu pecado, pero hay consecuencias de ese pecado. Dentro de sus boletines ustedes tienen un círculo ahí que yo he tratado de explicar un poquito qué áreas de la vida realmente afecta esa relación de pecado. Entonces quizás voy a empezar leyendo en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, ¿sí? El verso 13 en adelante. Segunda de Samuel 12, verso 13, cuando David es confrontado, dice: pecado contra el Señor, ¿sí? Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces aquí hay primera consecuencia de este pecado. Es el hijo. Betsabé quedó embarazada y el hijo de esa concepción iba a morir. Y luego de eso entonces David empieza a luchar. Es una cosa muy fuerte, ¿no es verdad? El hijo concebido en esa relación de pecado iba a morir. Y narra la narración de cómo iba a morir. Pero quizás para ir en el orden del gráfico, es la primera relación o consecuencia de pecado, es nuestra separación y nuestra culpa delante de Dios, ¿sí? Porque cuando pecamos, nuestro pecado automáticamente afecta, interrumpe la relación con Dios. Efesios 4:30 es un buen versículo. Cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? Si nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece, se agravía. Dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú pecas? La primera cosa que es interrumpida es tu relación con Dios. Es la vergüenza que sientes. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ¿sí? Ellos pecaron y se empezaron a esconder y a cubrirse y ponerse cosas de pie, de hojas y cosas así, porque esa relación con Dios ha sido afectada, ha sido interrumpida, ¿sí? Si tú ya eres cristiano y has pecado, el Espíritu Santo se entristece, se agravía, ¿sí me entiende? No dice que sale, pero está triste ahí. Está diciendo: ¿cómo es posible esta persona que dice que me ama a mí, esta persona que dice que está preocupada por mí, ha cometido este pecado? Entonces hay ese entristecimiento, ¿sí? Cuando David dice: yo he pecado, wow, ¿sí? No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Pedro negó a Jesús, ¿sí? Y dice que después de la tercera negación, Jesús estaba en el centro del patio y regresó y lo miró a Pedro. Wow, eso sería catastrófico, ¿no es verdad? Jesús lo mira a Pedro después de que él ha pecado y ha negado, y dice que Pedro salió de ese lugar y lloró amargamente. Amargamente. La relación con Dios es rota, no rota, sino interrumpida, afectada. Es en todas las áreas nuestra relación con Dios, nuestra culpa. Mucha gente después de pecar deja de venir a la iglesia. No creo porque Dios está diciendo no vengas a la iglesia, porque primero quizás no quiere arrepentirte, o quizás porque está sintiendo tanta culpa, ¿sí? Hay muchas personas que uno pregunta en la calle, dice: ¿por qué no va a la iglesia? Es que estoy mal con el Señor. No, pero vaya a la iglesia y esté bien con el Señor, porque cuando vienes, te arrepientes, Él es fiel y justo y te perdona, ¿sí? Pero hay muchas personas que deciden alejarse. Entonces, la primera relación que se rompe o es afectada de una manera brutal es la relación con Dios.
¿sí? La relación con Dios. Y luego viene la familia. Y tú vas a ver en la historia de David, es increíble. Cuando leímos la historia de Saúl hace algún tiempo, hace unos 4 meses, era igualmente la decadencia espiritual, la decadencia física de Saúl era increíble. Y ahora David empieza a experimentar dentro de su familia un montón de problemas. Ahora, yo quiero aclararte algo. Yo quiero, antes de entrar a esto de David y su problema, sus consecuencias del pecado en su familia, hay algunas iglesias que están predicando que hay maldiciones generacionales. No sé si has escuchado eso, ¿sí? Entonces dice, está basado básicamente en la idolatría de Éxodo capítulo 20, cuando Dios condena, dice, y seguirá tus generaciones, segunda y tercera generación. Yo creo que la Biblia no está condenando a los creyentes, a los hijos de creyentes, por tu pecado. O sea, cuando dices maldiciones, esta teoría, esta teología está diciendo que quizás tu hijo ya nace maldecido. Yo no creo eso. Si no sería Dios, no sería justo, ¿sí? Lo que yo sí creo es que hay pecados generacionales. ¿Cuál es la diferencia? Pecado generacional es: mi padre resolvió conflicto de esta forma, esto es lo que yo aprendí, y ahora eso es lo que, como eso aprendí, eso yo lo hago. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando o no? Maldición es como que ya estás condenado casi para hacer eso. Hay un versículo que casi nadie lo lee, pero es un versículo muy aclaratorio. En Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Es decir, no es que yo ya nací maldecido en la maldición generacional y ahora entonces, ¿sí? Hay libros escritos de esa posición que no compartimos, ¿sí me entiende? Creemos de que pueden haber pecados generacionales que se repiten, porque esa es la forma que aprendí, ¿no es verdad? Pero no es que el hijo nace con... Ahora, recuerde que sus hijos son entrenados 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, cómo resolver conflictos, cómo hacer cosas en su casa. Entonces aprende esas maneras de hacerlo, pero no es que ya nace maldecido bajo eso. ¿Estoy comunicando o no? ¿Sí? Sí, ok. No creemos en maldiciones generacionales, creemos en pecados generacionales porque se suceden uno tras otro. Y aquí viene algunas consecuencias de pecado en la vida de David, ¿sí? La primera consecuencia de pecado es: tu hijo va a morir. Y David entra en una ansiedad y empieza a orar, a ayunar, a clamar, pero Dios cumple su palabra y el niño muere. Y es uno de los pasajes que nos ayuda mucho en cuanto a la muerte de infantes, porque cuando ya muere el niño le comunican a David, y David se levanta, se lava la cara y dice: bueno, dice, el niño no puede venir a mí, pero yo voy cuando muera donde está el niño. ¿Okay? Entonces nace el desastre dentro de su propia familia. En el verso 11, su hijo va a morir. Pero hay más cosas aquí acerca, no solo que el niño va a morir, ¿sí? En el verso 11, pues bien, 2 Samuel 12:11, pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Wow. Dios realmente quería enseñar a Israel cómo es la seriedad del pecado.
Yo creo que a veces no tomamos en serio el poder destructor del pecado. Me lo pondría de esa forma. El poder destructor del pecado es increíble, porque no solo te destruye a ti entonces, en tu ser interior, te destruye ya en la relación con Dios, y ahora empieza a destruir tu familia. Tu hijo morirá. Y luego en el capítulo 13 de 2 de Samuel, capítulo 13, es una de las historias más tristes. Si tú ves a David desde una perspectiva, David como guerrero, David como salmista, es excelente. Pero todo lo que vas a leer aquí es David como padre de familia, es un desastre. Y aquí hay dos medios hermanos, hijos de David, ¿sí? Él se llama Amnón y ella se llama Tamar. Y tú puedes leer la historia. Y ocurre que este Amnón empezó a tener deseos de su hermana Tamar, de su media hermana, y engañó a su padre. Dijo: bueno, mira, me voy a hacer el enfermo y quiero que mandes a Tamar para que me cuide. Y se puso en un cuarto, y cuando llegó Tamar, él la engañó, la forzó, la violó y después la abandonó. Y Amnón tenía un amigo, un mal amigo, porque incluso hay algunos elementos en esa historia muy tristes. Violación, después abandono. Es horrible. Los hijos de David. Absalón, dice que Absalón puede haber sido uno de los hombres más guapos en toda la historia del Antiguo Testamento, ¿sí? Absalón era hermano de Tamar. Y cuando Absalón logró entender o se dio cuenta de lo que había pasado, Absalón pensó, dijo: necesito vengar la dignidad de mi hermana. Y entonces Absalón, en el capítulo 13, en el verso 23, quizás para ir leyendo, dice, en sus Biblias dice asesinato de Amnón, dice, pero en el 23 dice: pasados 2 años, Absalón no reaccionó enseguida. Absalón tomó tiempo. Convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Y ahí es en ese banquete donde Absalón mata a su medio hermano Amnón. Lo mata. La venganza para clamar el dolor por la violación de su hermana. Tú te vas a pensar, ¿cómo es posible que un pecado empieza a desenredar en un montón de consecuencias nefastas? ¿Sí? Quizás Absalón dijo: bueno, mi padre no es tan justo. Si fue capaz de matar a un capitán para quedarse con la mujer, mi padre no es tan justo. Si ves ahora el asunto horizontal, empieza a ver ese concepto. Entonces la venganza de Absalón. Y en el verso 31, segunda de Samuel 13:31, es muy triste. Cuando se enteró David de la muerte, dice: el rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo. Wow, que no va a tener duelo y dolor, ¿no es verdad? Primero, ya mi hija fue violada por su propio hermano, y ahora mi otro hijo lo mata a su otro hermano. Y David dice: rasgó su vestidura en señal de duelo, se arrojó al suelo. Y no solo él, su grupo de generales y oficiales que estaban al lado hicieron lo mismo. ¿Qué está pasando con el reino? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cómo es posible? Y quizás pongamos el verso 37 y 38, 2 de Samuel 13, 37 y 38. Absalón en su ida, ¿sí?, fue a refugiarse en Talmai. Entonces ahora el hijo que mató al hermano huye. El rey de Jehoser, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, ¿qué hacía? Lloraba todos los días. ¿Por quién? Por su hijo Amnón. Lloraba por el que murió, ¿no es verdad? Y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de Absalón, de ver a su otro hijo. Wow, esto es increíble. Si tú puedes ver todo, eso es como
¿cómo decimos cuando el río entra en una chiflonada? Así se dice, ¿no es cierto? El río entra en la chiflonada y esta es una chiflonada para tantas cosas, tantas emociones, tantos sentimientos para David. Primero lloró el duelo de su hijo Amnón. Y cuando parece que está pasando el duelo de su hijo Amnón, nace el duelo de su hijo Absalón. Ahora no puedo verlo, no quiero verlo, no debo verlo. Su familia empieza a destruirse. Ocurre que después, parece que en el tiempo de los reyes era muy común contar una historia para traer justicia. Usted puede leer esta historia acerca de una mujer que viene, el general de David, Joab, hace que una mujer venga y le diga una historia a David y dice: yo tenía 2 hijos y un día estaban peleando en el campo y entonces el uno mató al otro y ahora todo el mundo quiere que yo entregue al que mató para también matarlo, pero al fin voy a perder mis 2 hijos. Y David dice: no, vas a proteger al otro hijo. Y la mujer le dice: hey, rey, ¿por qué tu corazón sufre abandonando a Absalón? Y Absalón regresa. Y en el capítulo 15, Absalón era un hombre de problemas, muy problemático, ¿sí? Su belleza física no le servía de nada porque era un problemático. Y ahora cuando está ahí, empieza a ver: wow, yo puedo ser el rey, mi padre no puede. Y se para en la puerta de la ciudad enmurallada y todos los días empieza a ganarse el apego de la gente. Mira, ¿cuál es su problema? Déjame que te diga, este es su problema. Y empieza así hasta que quita del trono a su propio padre. Por 7 años David no fue rey en Jerusalén. Su hijo Absalón lo quitó del reinado y tomó posesión ahí del reinado, ¿sí? La semana pasada yo decía, y David empieza a huir. Ahora el rey, el papá, empieza a huir y el hijo está en el trono. Y cuando iba por ahí, hubo un hombre que lo maldijo. Mira el capítulo 16, verso 5. El rey está huyendo de su propio hijo. Dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales. Y a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Verso 7. En sus insultos Simí le decía al rey. ¿Qué versión así? Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te ha dado tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Un don nadie le grita al David, al rey. Y mira lo que dice. Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿sí?: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Uno de los oficiales dice: este no es nadie, ¿cómo se atreve a maldecirlo al rey? Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y así es. ¿Quién se lo puede reclamar? Esto es depresión, esto es culpa, esto es arrepentimiento, ¿no es cierto? En aquel tiempo Natán tenía miedo de ir donde el rey a contarle una historia. ¿Cómo le llama aquí? ¿Perro qué? Perro muerto. Este no es nadie. Y sin ser nadie se atreve a ¿qué? A maldecir al rey. El que está ahí, el Abisai, uno de los guerreros, dice: déjame que lo mate. Y David dice: no, a lo mejor Dios lo envió para que me insulte. Bien lo tengo.
todas las palabras que le dice son horribles: asesino, mentiroso, ladrón. Entonces estamos viendo primero la relación con Dios, la relación con la familia, cómo afecta. Y luego viene la relación de ministerio o de trabajo. ¿Sí? Ya el Absalón moralmente es denigrante. Mira lo que dice en el capítulo 16, verso 21. Eso fue parte del castigo que le dijo Natán. Su propio hijo abusó de las concubinas de su padre. Wow. Ahitofel le respondió, 16:21: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre. Y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Wow. Es denigrante, ¿no es verdad? Es denigrante. Ya su ministerio, su trabajo se fue abajo. Mientras Absalón aún cree que él es el rey y David está en huida, hay consejeros que aconsejan a Absalón y sale a la guerra para matar a David. Ese es el problema, lo va a matar. Pero los generales de David lo van a defender, y en la guerra David les dice a los generales: pueden matar a todos menos a mi hijo. Pero los generales desobedecen. Joab le desobedece al rey. Dice que iba corriendo en la mula y se quedó engarzado con sus cabellos y su cabellera, y vinieron y lo mataron a Absalón. Solo para darle la noticia a David era un problema por la depresión que iba a tener. ¿Sí? Y David hace duelo, llora, grita: ay, Absalón. ¿Sí? Por ejemplo, en el 18, verso 23, al oír esto, segunda de Samuel 18, 23, al oír esto el rey se estremeció, y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía, 18:33, por favor. ¿Sí? Lloraba y decía, ¿sí? ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Esa es la historia. No hay hijo malo para el padre, ¿no es verdad? Este es Absalón. Después el general se le acerca, Joab, y lo reta. El problema es que yo he puesto aquí algunas cosas y no he puesto los versículos. Creo que solo los he leído y no sé ahora dónde están en la Biblia. ¿Sí? Ok, en el capítulo 19, verso 3. Segundo de Samuel 19:3. Entonces Joab fue donde estaba el rey y le dijo: hoy su majestad. ¿Sí? 5. Estoy en el 5. Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y a la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas. Verso 6, escucha lo que le dice el general:
Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy claro que en nada le importa sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal que Absalón siguiera con vida. Ahí hay un elemento de liderazgo increíble, ¿no es verdad? Este es un problema del liderazgo. El rey, sus hijos han desobedecido, se han sublevado contra él, pero los generales también tienen razón, ¿no es verdad? Al fin, tú tienes que darnos ánimos, hemos ganado la victoria, tú vas a volver a ser rey. Y tú, en vez de decir voy a volver a ser rey, estás llorando por tu hijo que no ha sido un buen hijo. Creo que debemos parar ahí de todo este problema. Si te das cuenta cómo pecado empieza a destruirte en todas las áreas de tu vida. No es que, Señor, ya me arrepentí, ya van a haber consecuencias de pecado. Una vez hablaba yo con un hombre, muy buen cristiano, pero estaba teniendo problemas en su segundo matrimonio. Él conoció al Señor en el segundo matrimonio, no en el primero. Pero en el segundo matrimonio estaba teniendo mucho conflicto con su esposa. Y tenía un hijo que se llama David. Y David en aquel tiempo tenía 4 años. ¿Sí? Y entonces yo le digo, pero algún momento, si tú das otro paso de divorcio, otro divorcio más, debes pensar en David. Y él me contesta, escucha bien, Leo, dice, ¿si has visto a mis otros hijos de mi primer matrimonio? Sea como sea, ya salieron. Dios en su gracia va a hacer que David también salga. Y tú te pones a pensar, wow, ¿cómo racionalizamos obediencia y cristianismo? Y en vez de decir, wow, tengo temor de eso, ahora simplemente lo pone de esa forma o de tal forma que no ves en las consecuencias. Lo que esta persona estaba diciéndome es, yo estoy predispuesto. ¿Sí? Si la primera vez no funcionó, y los hijos del primer matrimonio eran buenos hijos, a lo mejor los del segundo matrimonio también son. ¿Sí me entiendes el concepto mío de cuando a veces en la ceguera estás racionalizando de que a lo mejor sale bien? ¿Sí? Pero no, o sea, hay consecuencias de ese pecado. Cualquier pecado que hagamos, hay consecuencias. La Biblia dice en el libro de los Romanos que todos pecamos. Incluso dice que hemos sido, nuestra mente ha sido entregada a una situación de pecado horrible. Y tú puedes leer ahí todo esto de homosexualismo en Romanos capítulo 1, injusticia y todas esas cosas. Es horrible porque pecado te aprieta y te hace creer que está bien. Doctor Billy Graham ponía una ilustración una vez, dice, si tú coges una rana y la metes en una agua caliente, la rana salta. Pero si tú coges una rana y la metes en un agua fría y le prendes el quemador, ¿sí?, la rana se queda ahí hasta morir. Ese es pecado, ¿sí me entiende? El cuerpo se acostumbra al pecado. El cuerpo, la mente se acostumbra a pecar y empieza a llamar a lo malo bueno. Empieza a autojustificarse, ¿sí? Empiezas a acomodarte. No es tan malo lo que estoy haciendo. Empiezas a ser legalista cuando quieres justificar pecado. Pero si tú se conoces a esa persona que va a la iglesia también, ese sí es pecador. Yo no soy tan pecador. Y empiezas y más y pecado te empieza a absorber y agarrar y apretar ahí. Y te vuelves en una ceguera espiritual increíble. Y a veces no medimos las consecuencias del pecado. No medimos las consecuencias del pecado.
Pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. Pero esas consecuencias van a ser terribles. ¿Sí? ¿Usted sabe la cantidad de hijos de pastores que no quieren seguir a Dios por el mal testimonio de sus padres? Wow. Cuando yo recién conocí al Señor aquí en la iglesia en Loja, era el líder del grupo de jóvenes, y un día una señorita dijo, yo dije, ¿por qué no has venido a la iglesia? Y ella dice, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo pregunté por qué. Dice, bueno, mi papá es el diácono principal de la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Dice, todavía le pega a mi mamá. ¿Qué? ¿Sí te das cuenta? Consecuencias de pecado. Y a veces lo disfrazamos muy bonito y lo arreglamos muy bonito. Cualquier pecado que hagamos va a tener consecuencias, aunque Dios es fiel en perdonarnos. Y más vale tener el valor de decir, voy a aguantarme esta consecuencia de pecado. Voy a aguantarme esta consecuencia de pecado. Primera de Juan capítulo 1 verso 8. Voy a leer hasta el capítulo 2:2. Creo que esa es la palabra de ánimo. Primera de Juan es escrita para creyentes, no para no creyentes. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, todos pecamos. Todos. No hay aquí ninguno que va a decir, no, pastor, yo no peco. No, todos pecamos. ¿Sí? Eso no significa que tienes libertad de pecar. ¿Sí? Yo quiero que entiendas. Verso 9. Esta es la esperanza. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, ¿qué es Dios? Fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. De toda maldad. Si afirmamos, dice el verso 10, que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Si yo digo, no, yo no peco, ¿quién es el mentiroso entonces? Dios, ¿no es verdad? Si decimos, o sea, es decir, todos pecamos. Ahora, la cosa es, si peco sabiendo que es pecado. ¿Se me entiende? Verso 2, capítulo 2. Mis queridos hijos, dice Juan escribiendo, mis queridos hijos, 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Se me hace que Reina Valera dice, tenemos un abogado, ¿no es verdad? Tenemos un abogado nosotros, a Jesucristo, Él es nuestro abogado. ¿Y qué es ese abogado? El verso 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús es el único sacrificio de perdón. No hay otro. No hay otro. Y quiero que entiendas eso. Porque a veces nosotros no entendemos que pecado me afecta en mi relación con Dios, afecta en mi relación con mi familia, afecta en mi relación con mi trabajo, afecta en todas las áreas donde me desenvuelvo. Eso hace pecado. En todo. Quizás la pregunta es, si tú eres David, ¿hay algún Absalón, Amnón, Tamar dentro de tu familia? Pero abogado tenemos, ¿no es verdad? No hay justificación para pecar. Ninguna justificación. Y entonces cuando tú vienes a Cristo dices, Dios,
ayúdame para no pecar más. Esas consecuencias de pecado son horribles. 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 Yo quiero que piense esta mañana si David pasó así. Ahora, escucha bien. Yo creo que David sí sanó su pecado, sí sintió y sí se levantó. Al final dice, en la primera el libro de los Reyes, dice que cuando estaba viejo y enfermo, le consiguieron una doncella para que lo caliente porque ya estaba para morir. Dice, pero él no la conoció a ella. Es decir, esa tendencia de promiscuidad fue controlada. Tuvo la oportunidad de matar al que lo insultó después y no lo mató, lo perdonó. David empieza a levantar. Pero David es como tú y yo, como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Porque si sigues leyendo segunda de Samuel, vas a encontrar que Dios le dice: no hagas un censo, pero David, voy a hacer el censo. ¿Cuántos hombres de guerra tengo? Y otra vez desobedece a Dios. Y el profeta Gad es el que viene y le confronta. Dice: tienes dos opciones, le dice a David, como castigo de tu pecado. Dice: la una opción es que yo te entregue en manos de tus enemigos y te destruyan. La segunda opción es que yo mande una plaga, dice Dios, para destruirte. Y David ahora está en tune, puso el radio en la frecuencia correcta. Y David dice: que Dios me castigue, porque mis enemigos nunca van a tener misericordia de mí, pero Dios puede llegar a tener misericordia de mí. David entendió en la relación personal con Dios qué es lo que debía hacer. No sé cuál es tu pecado, pero seguro que es pecado, porque si tú no has pecado, Dios es mentiroso, ¿no es verdad? Vamos a orar. Señor, todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí mismo, hemos pecado. No hemos traído honra a tu nombre. Muchas veces hemos pecado deliberadamente y queremos arrepentirnos. Nos atemoriza las consecuencias del pecado. Perdónanos porque a veces no concebimos la seriedad del pecado en nuestra vida. Señor, tú nos perdonas. Tú nos llamas a la relación contigo. Señor, perdónanos porque quizás en nuestra familia ya hay muchos Absalones, muchos Amnons, muchos Tamar. El Señor, yo oro, así como David prefirió el castigo tuyo en vez que de otras personas. Yo oro que tú no castigues o haya consecuencias en nuestros hijos por nuestras estupideces pecaminosas, Señor. Tú eres nuestro abogado. ¿Quién más? Y no solo tú, Señor. Solo podemos vivir agradecidos. En el nombre de Jesús.